Hanna, en la calle 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso, al lado de la gobernación de Loja. Y tiene como contenido música sefardí. Van a ver canticas, canciones sefardíes que mantienen la tradición de la judeidad hispana, tanto de España peninsular como de lo que es la diáspora sefardita en Sí. Estambul, en el Medio Oriente. Es un programa, básicamente el contenido de las canciones son canciones de origen sefardí oriental. Estamos hablando de Turquía y Grecia y el Medio Oriente. Ya. Turquía, Grecia y Medio Oriente. ¿Hay asentamientos ahí grandes hasta ahora? Sí, en el Medio Oriente, por ejemplo, hay una gran particularidad. Hay una población sefardí originaria del Medio Oriente. Estamos hablando de Siria, de Turquía. Obviamente, hoy en día ya no se encuentran casi en esos países, sino que han hecho el retorno a Israel por motivos culturales, nacionales, de identidad, etcétera. Sin embargo, en el caso de Turquía y particularmente de Estambul, sí hay una comunidad importante, principalmente en el barrio histórico de Gálata, en la ciudad de Estambul. Ah, ya. Eh, ya, ¿y cuál es el propósito de difundir, de todavía mantener vivo esta cultura, estos orígenes de en Loja tal vez lo sentimos más? Sí, ¿Qué claro. será? Sí, bueno, eso es importante tocar ese tema porque todo esto es una iniciativa del Centro Cultural para la Historia Sefardí. El Centro Cultural para la Historia Sefardí me ha invitado como divulgador de la cultura sefardí a transmitir esta herencia cultural en esta ciudad que tiene ese legado cultural, artístico y espiritual, podríamos decir, de esos judío-conversos de origen sefardita judíos y que por razones pues de permanencia y de sobrevivir se vieron forzados a buscar tierras más seguras, como el caso de Loja, donde no llegaría la Inquisición de Lima. De Lima. Sí, En Lima era el centro sí, de... sí, sí, sí. Los centros en Sudamérica habían tres focos donde operaba la Santa Inquisición. Eran Lima, Cartagena y México. Es decir, si a un judío o a un practicante del judaísmo o judío converso se le encontraba en alguna práctica judeizante, era detenido y si, por ejemplo, vivía en Venezuela, no había sede de la Santa Inquisición, sino de Venezuela era trasladado hasta Cartagena de Indias. En el caso de lo que es Ahora el las Ecuador. hoy Ecuador y Perú, dependían, en este caso, de la Santa Inquisición de Lima. Perfecto ejemplo gramatical de lo que es un oxímoron, decir Santa Inquisición. Así se hacían llamar. Claro, ¿no? Sí, No, 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 sí, es no, la paradoja, la ¿no? paradoja, el Sí, prototipo más perfecto, ¿no? Santa Inquisición. ¿Qué cosas? Y eso era como un tribunal
Totalmente un tribunal como un religioso. tribunal religioso de muerte. Letal, ¿no? O sea, no, implacable. Eran implacables. Sí, por lo general se hacía lo que era la profesión de fe. La profesión de fe, eso era, en realidad, a la persona se le obligaba a hacer una profesión forzada y a morir. Porque Claro. existía, bueno, te mueres, te matamos, Estando pero te vivo. tienes que morir como cristiano. Entonces, por Así eso se llama profesión de fe, porque si no, tu alma no será salvada. O sea, mueres, pero por lo menos salvas tu alma. Basta ver a Giordano Bruno. Lo quemaron también, vivo, ¿no? Sí, Vivo. Galileo Galilei, entiendo que permaneció y murió con arresto domiciliario todo el resto de su vida, ¿no? Por sus ideas. Y esta Inquisición acabó con científicos, ¿no? Acabó con gente muy valiosa por estas ideas religiosas. sí, Pero, bueno, los científicos y la gente de valor, eh, tenemos un caso muy palpable en Cervantes. Cervantes, Sí, Miguel de Cervantes. sí, ellos no, podríamos decir que no eran tontos. El que no quería, el que no quería una conversión forzada simplemente se iba. El que se quedaba tenía que ser por lo menos con la imagen de un nuevo cristiano, aunque practicaran la fe Oculta, de los manera, padres ocultos. de manera oculta, claro. Exactamente. Eh, pero ¿por qué lo metió ahí Cervantes? ¿Qué hacía Cervantes? No, en el caso de Cervantes, a ver, Cervantes es bueno hacer la aclaratoria. Sí, sí, sí. No es que él sea un judío converso, él es hijo de judío converso. Eh, Es decir, ya nacido, bautizado, no forzado, nació con la fe. Sin embargo, cuando leemos el Quijote, nos vamos a encontrar con muchos modos, muchas expresiones y muchas prácticas que demuestran la continuidad de un judaísmo agazapado. ¿Cómo qué? ¿Alguna frase, alguna cosa que se le ocurra a usted? Que recuerde algo. Sí, bueno, claro, por ejemplo, la frase moros y cristianos. Monos y cristianos. Sí. Sí, la frase de moros y cristianos, la imagen de El Quijote luchando contra los molinos de viento, es una imagen que nos recuerda a David luchando contra el Goliat. Contra Goliat. Sí, claro, estamos contra el gigante. Estamos Claro. hablando desde luego Era una simbología. así nada más. totalmente, totalmente, sí. Si era más explícito, obviamente iba a ser atacado de judaizante. Fíjese que no me la sabía esa. O sea, lo hacía asomar a Sancho, que era más inteligente, que era más astuto, que tenía más sentido común, que se daba cuenta, oye, eso no es eso es un molino ahí nada más. Claro, lo que pasa Claro. es que Sancho es un hombre simple, Es un hombre simple, claro. mientras Bonachón. mientras que Quijote es un idealista. Vean cómo él prácticamente deidifica a Dulcinea del Toboso. Claro. Sí, pero y bueno, de esto podríamos hablar incluso de Sor Juana Inés de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, pero obviamente no es el tema. Sí, no es el tema, sí. pero es que usted me suscita el interés por esto. Solo una última pregunta del tema de Miguel de Cervantes, pues es un tema apasionante. O sea, él no era de linaje judío. Era de linaje judío. Pues que dijo que era converso. A ver, Por eso a ver. me confundió. Claro. Sí, interesante. Tenemos que recordar que el linaje judío es un linaje familiar. Ya. No, el ser judío no es yo solamente lo entiendo, practicar claro. la religión. Totalmente de acuerdo. E inclusive- Como un sionista.
Claro. Incluso alágicamente hablando, si usted es cristiano, profesa el catolicismo, pero su madre o incluso su abuela por la línea materna es judía, usted entre los judíos, aunque sea católico, es considerado judío. Está clarísimo, Sí. está clarísimo eso. Cada día hay que seguir entendiendo más el por qué el odio al pueblo de Israel, ¿no? De tanta gente. Solo le tienen odio a los grandes. Cervantes era judío. ¿Por qué es eso? ¿Por qué algún día lo tendremos que entender, ¿no? Algún día, a pesar que ha pasado tantos años, miles, cientos de años, y no se puede, no se puede comprender el por qué el desarrollo de esta gente, el por qué sus compromisos. Netanyahu les acaba de decir, quieren que pare los bombardeos a los edificios de gas. No hay problema, este rato los paramos, devuélvanos a los secuestrados y que se entreguen los terroristas de Hamas. Entonces dice, solo les voy a demostrar a los terroristas cómo rescato a mis rehenes. Nada más. Les dice, así rescato yo a mis rehenes, les dice Benjamín, ¿no? Y pues son cosas que no las vamos a poder entender fácilmente, a menos que nos introduzcamos. Bueno, los rabinos estudian la Torá la vida entera y yo no sé qué sacarán de ahí, pues, pero, o sea, qué conclusiones, qué aportes a la humanidad harán ellos, ¿no? Los rabinos ortodoxos que se la pasan la vida leyendo la Torá. El nombre perfecto de la Torá de judío, ¿cómo es? Tanukh. No. ¿Cómo es? Por eso le pregunto, porque no. Sí, está el Tanaj. Tanaj. Pero el Tanaj Tanaj. son los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros, sí. La Torá comprende muchos más. Sí, Exactamente, sí. Exactamente. Por eso es que no se avanza la vida entera, decía, para leer, yo no sé hasta dónde avanzan, porque la vida entera le echan leyendo la Torá, peor el Tanaj, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado eso. Bueno, volvamos entonces a la presentación del concierto de música sefardí. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes cantan? ¿Qué cantan? ¿Cómo cantan? Si mi guitarra canta, por ejemplo. ¿Qué hacen ahí usted? Sí, bueno, yo voy a ser el cantor. Ya, muy bien. Como cantor estoy por asuntos también económicos y de logística. Yo estoy trayendo pistas, pero debo aclarar lo siguiente, son pistas exclusivas. De hecho, su compositor, Jorge Meaudi, y Beatriz Mizrahi, la poetisa que ha escrito 2 de los temas que voy a interpretar hoy, me han concedido con la autorización la pista de forma personal para yo poder interpretarlas. Aparte de eso, hay otros números, los cuales sí forman parte de la tradición centenaria de Sefarat, ¿no? Cuando estoy hablando centenaria, son canciones que pueden tener fácilmente 200, hasta 300 años. 250 queremos. Más o menos. Más o menos, Sí, sí. determinar esto es un poco difícil porque no hay o no había hasta el siglo XX una notación musical como tal y se transmitía de forma oral, padre, hijos generalmente, ¿no? Entonces, obviamente existe la referencia, sí, tal tema es de la tradición marroquina o es de la traducción, en este caso, de Istambul, como la mayoría de los temas. Por ejemplo, el tema más conocido que vamos a escuchar hoy es Morenica. Es un tema que podríamos decir altamente sonado dentro de lo que son las canciones clásicas sefardíes. Pero
yo no he traído solamente canciones que son muy populares, sino canciones incluso extrañas, de manera de hacer un aporte distinto, es decir, no cantar más de lo mismo. Está el caso, por ejemplo, de Jorge Meaudi, compositor argentino, un tema que se llama Verde Gris. Ese tema es una fusión de flamenco con salsa en ladino. Entonces, vean ustedes van a escuchar incluso un sonido de una orquesta tocando en la primera parte flamenco español y después salsa y cantado en judeo o en ladino, judeo español. ¿Cuál es la razón de esto? Es que si nos quedamos con las viejas canciones, el ladino va a desaparecer. Entonces, parte del trabajo de los autores contemporáneos es componer canciones nuevas, en ritmos modernos incluso, pero en ladino. Ladino, para los que no saben, es el judeo español que al llegar a Turquía se mezcló con palabras griegas y turcas de la tradición bizantina y otomana y hicieron como una especie de dialecto del español con palabras obviamente hebreas. Ese es el ladino. Porque en gramática quiere decir otra cosa, ladino, ¿no? En gramática español me refiero. No, a ver, simplemente el término ladino viene de la forma turca de llamar a los latinos. No. Entonces les llamaban ladino. Hay algunas personas que dicen, sí, pero la palabra ladino significa otra cosa, es como una persona al cual no le confiamos. Cuando se dice una persona es ladina, pero una cosa es una persona ladina y otra cosa cuando hablamos del ladino. Cuando hablamos del ladino es la forma judeo-española de llamar al latín y al que lo habla, latino. Latino. Claro, pero tiene diversas, supongo, significados. También le decían a los mestizos, español, guatemaltecos, pero normalmente nosotros lo utilizamos a quienes es como un sinónimo de esbirro. Exacto. Eso es todo. Sí, tiene un término medio peyorativo, sí, es peyorativo. Si lo vemos dentro de nuestra... Eso, por eso le decía, en nuestra gramática es eso, es un esbirro nada más, un ladino. Pero bueno, la riqueza de los idiomas, la composición, la mezcla, así que uno tenga que estar atento ahí a ver qué quiere decir cada cosa, ¿no? No, pero, si ustedes van al concierto, se van a conseguir con que van a reconocer el 80-90% de los vocablos. Es decir, van a disfrutar y van a entenderlo. No, está bien, está bien. Yo estoy muy agradecido, muy feliz con mis amigos que generan esta entrevista, ¿no? Que siempre hacen la deferencia, ¿no? Para que ustedes vengan. Me refiero a ustedes porque viene mucha gente de diversas culturas y conocimientos, áreas del saber humano. Han venido acá desde escritores, por ejemplo, israelíes. He tenido acá el honor de contar con ellos, ¿no? Y una vez vino un escritor israelí y tenemos ahí una mesita repleta de libros que están de libros con escritores particularmente lojanos, porque aquí en Loja es una cantera de escritores, de gente que hace bien la literatura. Entonces me dice, oye, me dice afuera ya nos despedimos, hablaba bien el español. Yo le dije que de gana porque yo hablo bien el hebreo, entonces, pero dijo, hablemos en español. Entonces, dijo, oye, pero tú tienes aquí una fortuna en libros. Sí, le dije, ya, más tarde los vendo, le dije, salgo de la pobreza.
Es serio, médico, hermano. Es que si tienes una fortuna, que en estos libros tienes una fortuna. Entonces, salgo de la RAI y los vendo. Acabada la pobreza. Pero le llama la atención muchísimo los libros, son obras de escritores lojanos, ¿no? Muy lindos. Esa es nuestra riqueza, en realidad, pues, riqueza cultural. Así ¿no? es. Y hay que divulgarla Sí. con orgullo y con espíritu de que perviva. Exactamente. Bueno, pues entonces nos vemos esta noche, ¿no? Seguro. Esta noche. Le esperamos, sí, Esta señor. noche es... A las 7:30 de la noche. Les vuelvo a repetir, en el Museo de la Cultura Lojana, en la calle 10 de agosto. Sí, al lado de la Leopoldo gobernación. Valdivia, al lado de Está la al lado de gobernación. la gobernación, para que nadie se pierda, al lado de la gobernación, ahí será el evento. Uno de los locales más lindos que hay ahí. Yo estoy seguro que va a ser un acto muy bonito, en tanto en cuanto sea puntual. Esto yo creo que va a ser hermoso. Va a ser hermoso. Así será. Muy bien, don Fernando, nos hablamos otro día, más bien esta noche. Nos vemos esta noche. Muchísimas ¿De acuerdo? gracias a Radio Bacana por esta invitación. Ya, muy bien, muchas Buen gracias. día.